la pirámide de Mayo en Buenos Aires, el Paseo de los Próceres en Caracas, así como el Ángel de la Independencia en México, son símbolos que recuerdan las luchas por nuestra independencia. En el monumento inaugurado durante el centenario de la independencia, un niño guía a un león. Verdad e inteligencia sobre la fuerza. Verdad e inteligencia. Nuestras revoluciones de independencia no pueden concebirse sin las ideas que marcaron a fuego al siglo XIX y que cambiaron para siempre nuestra idea de gobierno y de Estado. El pensamiento de la Ilustración irrumpió en el mundo occidental con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Valores que la Revolución Francesa universalizó para todo Occidente. Entonces, esto cambió las actitudes, los códigos civiles, la geopolítica, los mapas. Fue un movimiento realmente telúrico en Europa, solo comparable, diría yo, a las dos guerras mundiales del siglo XX. La Ilustración, ese movimiento telúrico, puso en crisis el concepto de las monarquías absolutas. En Europa, y también en América, nacía una nueva concepción del hombre y su relación con el Estado. Hombres como Miguel Hidalgo y Costilla en México, Simón Bolívar. En Chile, el libertador Bernardo de O'Higgins. Y en Argentina, San Martín, encarnan la búsqueda de una forma de política y una filosofía que correspondan a la realidad americana. Se estaban planteando que el antiguo régimen, y de ahí el concepto también de antiguo régimen, era un Estado ya caduco, un Estado que se desmoronaba, y por lo tanto lo progresivo, lo benefactor, era ir hacia otro tipo de Estado que además suponía la independencia. La idea republicana de un gobierno representativo y democrático, y la idea de América. Dos conceptos que llegaron de la mano de las revoluciones libertadoras para quedarse. Dos ideas sobre las que se forjó la historia de nuestro continente y de las que no habría vuelta atrás. El primer paso para las revoluciones que llevarían a la independencia de Latinoamérica lo dio Napoleón al invadir España. Con Fernando VII preso, los latinoamericanos se encontraron con que no había una autoridad legítima a la cual obedecer. País tras país, la lucha por la independencia de Latinoamérica se encendió desde México hasta Argentina en revoluciones sucesivas, casi simultáneas, entre 1809 y 1811. El 25 de mayo de 1809 estalla en Bolivia. Menos de 3 meses más tarde en Ecuador. El 19 de abril de 1810 es el turno de Venezuela. Un mes más tarde Argentina y Colombia 2 meses después. El 16 y 18 de septiembre fueron México y Chile. Fernando VII seguía cautivo de Bonaparte y las rebeliones se sucedieron el 14 de mayo de 1811 en Paraguay y el 5 de noviembre El Salvador. Con las revoluciones se deja atrás la idea de monarquía como una única forma de gobierno, que había estado vigente durante más de 300 años. En su lugar surge la idea de republicanismo democrático de influencia francesa y la del federalismo heredada de los Estados Unidos. En 1810 o 1809, cuando inician las juntas y los movimientos de independencia en toda América Latina, los primeros gobiernos que se conforman tienen que llamar al pueblo y lo llaman y le dicen soberano. Entonces esos pueblos que durante toda la colonia habían sido vistos como pueblos ignorantes, pueblo bajo, pueblo sucio, pueblo feo, nada agradable, de golpe es el pueblo soberano. Entre 1790 y 1810, es decir, la época del momento del estallido de la crisis. Bueno, en 1790, cuando se hablaba de constitución, eso pertenecía a la anatomía, la constitución del cuerpo. Ya en 1810 pertenecía al derecho, pues es la constitución del Estado de Derecho. El primer paso estaba dado, pero la independencia de las colonias hispanoamericanas no se conseguiría sino hasta finales del siglo XIX, durante la Guerra Hispanoamericana y cuando Cuba se independiza de España
y acepta al dólar como su moneda oficial. Por primera vez en la historia, los jóvenes eran los protagonistas y estaban cambiando no solo el modo de hacer política, la cultura, la moda, la música, la moral y el sexo, en un cambio que modificaría el modo de pensar, de actuar y de sentir para siempre. No es casual que 1810 fuera el año del reventón político a lo largo del continente. Meses más, meses menos, unos en 1811, otro un poquito después. Pero no es casual que ocurriera en tantas ciudades de Iberoamérica algo parecido. La necesidad de entenderse como una unidad, la necesidad de entenderse como algo independiente del Imperio Español. Entonces nos une la historia, nos unen los azares de la historia, pero más allá de que nos une la historia, nos une el futuro. Con la introducción de la microtecnología y las tecnologías de la comunicación y la información, comenzó lo que los expertos llaman una nueva revolución industrial. La primera se produjo aquí, en Inglaterra, a fines del siglo XVIII. La revolución industrial inglesa, claro, transformó radicalmente el modo de producir las mercancías y a partir de ahí toda la historia económica del mundo fue absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque la revolución industrial inglesa se convirtió, y mucho más cuando se expandió a Francia, Bélgica, Holanda, más tarde Alemania, se convirtió en economías demandantes de materia prima. La revolución industrial comenzó con los tejidos de lana y algodón. La producción se industrializó con la provisión de materias primas por parte de las colonias americanas y de los países latinoamericanos, y la aplicación de la nueva fuerza del vapor a los telares tradicionales. Las consecuencias de la revolución industrial de América Latina fue que beneficiaron de ella pues las pocas élites que tenían acceso a derechos de propiedad. Porque la revolución industrial no fue solamente el hecho que se aprendió a producir en serie, sino fue el hecho de que se abrió la economía, de que hubo una revolución comercial. Con las nuevas técnicas de fabricación y transporte, la industria textil se convirtió en un monopolio de los ingleses. En 1840, el mundo consumía 668 millones de metros de hilado manufacturado en Inglaterra, algo así como la vuelta al mundo 16 veces. Veinte años después de que Colón la llamara Española y hubiera fundado allí la primera colonia de América, en aquella isla del Caribe, que sería Haití, no quedaban ni indios ni riquezas. La población indígena se había reducido al 10% y los españoles se habían llevado casi todo el oro. A fines del siglo XVII, España cede a Francia el territorio de Haití. Los colonizadores franceses apuestan por la producción de caña de azúcar y café con mano de obra de esclavos traídos de África. A mediados del siglo XVIII, la población de Haití constaba de 300.000 esclavos y solo 12.000 personas libres, entre blancos y mulatos. América es hija de muchas madres, no solo de Europa. Es hija de la madre indígena, de la madre europea y también de la madre africana, de norte a sur. Importantísima. No eran cosas, esos hombres y mujeres, millones de hombres y mujeres, embarcados como cosas en los navíos negreros, marcados, vendidos. Pero los esclavos se sublevan y juran venganza. Una canción de ellos dice: juramos destruir a los blancos y todo lo que poseen, que muramos si fallamos en esa promesa. Pero no solo los malos tratos contra los esclavos alentaban la rebelión. Las noticias de la independencia de Estados Unidos de 1776 y sobre todo la Revolución Francesa de 1789 agitaban las cosas en la isla caribeña. La primera revuelta de los esclavos comenzó en 1791. 10 años después, cuando terminó, habían muerto cientos de terratenientes franceses y otros tantos habían emigrado. Los esclavos de Haití habían logrado su libertad.
el movimiento abolicionista de Haití tuvo gran repercusión en todo el mundo y sirvió como punto de apoyo para todos aquellos que luchaban en contra de la esclavitud. El ideario de la Revolución Francesa había guiado a la única revuelta de esclavos exitosa de la historia. La revolución produjo cambios sociales profundos en Francia. Por primera vez un ejército popular, los sans-culottes, reivindicaba sus derechos y se aliaba con el sector más radical de la revolución, los jacobinos, que durante su breve gobierno intentaron abolir la monarquía y proclamar una república democrática con derecho al voto para todos los ciudadanos, con la ayuda de la guillotina y el terror. Dicen los historiadores que es la Revolución Francesa la que abre en el mundo occidental el sentido de que las cosas pueden ser de otra manera, de que no es estático el mundo, ni las clases sociales, ni los órdenes, ni las representaciones, ni los imaginarios, y que ese sentido de que los tiempos cambian y pueden cambiar inclusive abruptamente nos llegó acá con las noticias de la Revolución Francesa. En Francia, los hombres de los sectores populares eran sans-culottes, usaban pantalones largos, en lugar de los culottes, las calzas cortas de las clases altas, contra las que luchaban los protagonistas de la Revolución Francesa. La explotación de metales alcanzó tal volumen que con las riquezas extraídas de estas tierras se hubiera podido construir un puente de plata y oro puro que podría haber ido de la cumbre del Cerro Rico en el Potosí hasta el Palacio de los Reyes en España, del otro lado del Océano Atlántico. Sin embargo, no todo fue expoliación y exterminio. Los europeos aportaron al Nuevo Mundo una serie de innovaciones que enriquecieron a América: el ganado bovino y ovino, el caballo, el trigo, la rueda, la vid, el hierro y las armas de fuego. Por su parte, los conquistadores se llevaron a Europa una serie de condimentos y alimentos que enriquecieron la cocina mundial, además del caucho, el tabaco, técnicas textiles e hidráulicas y las complejas matemáticas mesoamericanas. Nuestro continente tiene algo más que un contorno geográfico, tiene un perfil que se ha ido modificando claramente a lo largo de la historia. Sí, es importante decir que hubo procesos de cambio positivos, también negativos, ¿no? Pero lo cierto es que todo eso nos fue formando a lo largo de nuestra historia, fue conformando nuestra conciencia latinoamericana. Podemos decir que somos la suma de todo lo que fuimos. La historia de nuestro continente, que es también parte de la historia del mundo, atraviesa una y otra vez bisagras, momentos sociales, políticos y económicos para los cuales no hay vuelta atrás. Y para bien o para mal, los latinoamericanos recorrimos juntos estas coyunturas críticas, porque también en estos caminos estamos inexorablemente unidos por la historia.